Vidaccionario. Un espacio sobre las palabras y la vida, para pensar en el lenguaje humano y su potencia para construir o destruir, abrazar o agredir. Vidaccionario. Un espacio para hablar de signos y mutaciones, poética y política, arte y existencia. Vidaccionario. Una construcción colectiva de sentido, guiada por Diego Oscar Ramos, para historias de sentido. Hoy da la palabra Crim Báez, traductora, comunicadora melómana, artesana. Yo soy una persona que le doy mucho valor a la palabra y a las palabras, que son dos cosas diferentes. Cuando era chica me quedó muy claro cuando mi madre decía que no y cuando decía que sí, que son dos palabras esenciales. Es una base, yo digo que es una piedra de inauguración, esas dos palabras, que creo que todos cuando hemos sido muy niños lo hemos pasado. Con el tiempo y debido a mi relación con las palabras, porque yo tengo una buena relación con las palabras, yo fui dándole una suprema importancia a las palabras. No solamente por una base que he tenido de niña, hasta adolescente más fuerte, que era comprarme diccionarios y tratar de entender las palabras. Después dejar los diccionarios de lado y vas haciendo vida con las palabras. Entonces te topas con una serie de palabras que algunas no son lo que vos entendés que es, como por ejemplo cuando uno ya es un poco más grande, ya adulto, pasa de la adolescencia, trabajas y esperas un pago y te lo dicen, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos. Mañana te pago. Y vos sabes que mañana no pasa. Y yo me encontré con ese tipo de desencantos en todos los órdenes. Con personas que prometen o con personas que dicen que van a hacer una cosa y que dejan de hacer y hacen lo contrario. Esa es la primera instancia de la decepción de las palabras, que no tiene que ver con la palabra, te doy mi palabra, lo voy a hacer. No. Tiene que ver, sí, nos vemos mañana, y te posterga, por ejemplo. Esa fue la primera parte. Digamos, ponerle que yo tuviera 19 años, que te empecé a encontrar con un desencanto que ya no es la adolescencia de las palabras, porque las palabras pasan varias etapas, porque vos pasas por las etapas. Ya de adulto ya es otro matiz, uno se queda con las palabras y uno a veces es esclavo de esas palabras. ¿Cómo así de esclavo de esas palabras? En que uno se siente tan cómodo en yo soy este tipo de persona que me define, o yo hago esto, que vos lo pones en una palabra y es una acción, ¿sí? Que también puede definirme. Y uno empieza siendo y haciendo de las palabras una acción, y de la acción hasta puede ser una esclavitud también, ¿sí? Sacando todo lo New Age, ¿no? Que se habla de las palabras liberadoras, etcétera, que no, en mi mundo no es así, ¿sí? No es así porque me expreso de otra manera, me expreso más con el arte manual, si se quiere decir. Por ejemplo, mira, ahí tienes un ejemplo. Hay artistas que ni locos lo podés llamar artesanos, y para mí tiene más valor la palabra artesano que artista. Yo no tengo problema con esa palabra, mucha gente sí tiene problema con esa palabra. Desde, como se dice en portugués, desde que la gente, o sea, desde que uno viene al mundo, ve esas diferencias de palabras.
como si fuera de una categoría. Y esta palabra para mí es muy importante, artesano. Que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con lo artístico, pero sobre todo tiene que ver, a pesar de que nosotros vivimos en América Latina y muchos de nosotros, mucha gente también, no dispone de todo lo que se ve fuera del foco latinoamericano, sino europeo, como el quehacer artístico, es mucho más valeroso para mí lo artesano. Me gusta mucho la construcción de las herramientas. Me gusta la palabra herramientas para la vida, para el pensamiento y para lo que yo hago. Caso que trabajo la madera, encuadernación, bueno, en fin, esas cosas. Me encanta la palabra artesano y hay gente que no la tolera. Es como si fuera de otra categoría. Entonces yo encuentro interés en las palabras, en algunas palabras, cuando veo que el otro tiene problemas con esas palabras, que son hermanas, pero hacen una diferencia. Históricamente los artesanos fueron, a pesar de que fueron una época, algunos muy importantes, y yo creo que grandes artistas fueron grandes artesanos, como Leonardo da Vinci. Y eso es una palabra que a mí me define también. ¿La contrapones con alguna otra palabra que alguna parte de la sociedad en algunos momentos le da más valor o le ha dado más valor que artesano? Sí, se me vino automáticamente, porque lo he venido pensando mucho, la palabra oficio y profesión. Tienen casi similares historias, digamos, sociales. Siempre se decía en casa, yo voy a cumplir 60 años, y a ver, mis padres tenían 40 años cuando me tuvieron. Y son otra generación, o sea, ya no están obviamente. Son otra generación y me acuerdo cómo remarcaban la palabra, lo importante es tener un oficio. Cuando luego vino con toda la modernidad, aunque estamos hablando de una época pasada, los años 80, 90, lo importante es tener una profesión, un título. Una profesión puede llevar un título o no, ¿sí? Pero sé que la sociedad apunta, ¿cuál es tu profesión? Se decía antes. Yo soy médico, soy abogado, soy dentista, soy docente, soy policía. A eso me dedico. Y en otro momento, en el momento de ese pedazo de historia de cada uno y en el entorno social, decir, no, yo soy plomero, es un oficio. ¿Sí? Los dos conllevan a que es un trabajo, a lo que te dedicas. Pero en uno parece como que, si bien hay plomeros que había mucho más antes, que no estudian, no se capacitan, lo hacen por herencia o por viveza, parecía como que era menos, ¿no? El plomero aquí y el fontanero en España, que es lo mismo. Yo escuché siempre a las mujeres de casa, mis tías, mi madre, decir lo importante es que tenga un oficio, porque con un oficio sale adelante. Y si tiene dos oficios, mejor. En cambio, con un trabajo, si después no le gusta, no le resulta, está atado al trabajo porque para eso estudié, para hacer esto. Eso es lo que pensaban algunas mujeres de casa. Y yo no lo entendía. A eso es el paralelo de artesano con el artista. La verdad que no habría que hacerse problema, no debería hacerse problema el artesano, que no se lo hace, al contrario, está muy orgulloso, es un artesano, aprende con el tiempo y muchos han tenido una base de artistas, de haber estudiado pintura o de haber insistido en escultura, grabado, o se han ido formando con la vida, pero el artista sí se siente frustrado. Sí, por ejemplo, conozco muchísimo el entorno. Lo conocía más antes de ver los egos, etcétera.
y de sentirse frustrado y de terminar dándote una materia que no tenían ganas, como yo lo he vivido en la Figueroa Alcorta, profesores que venían con las manos en el bolsillo, medios cansados, y bueno, hablaban de la materia, te mostraban las dos cosas y bueno, estudia o practica. Y los tipos volvían a su casa desesperados a pintar, a hacer grabado, lo que sea. Como artistas eran muy buenos, excelentes. Y como persona me parece genial, pero es a eso lo que apunto, que es como que hay una división de aguas en eso. Y lo de oficio y profesión también, me suena igual. Y me gustaría que contaras cómo es tu historia con la valoración de la palabra. Cada vez tiene más valor para mí. Ya sabes que me dedico a los idiomas, ¿sí? Me da mucho placer, estoy muy contenta, etcétera, pero tengo un cansancio. Y siempre estuvo acompañado lo artesano, la actividad artesanal conmigo, siempre. Porque yo vine de una escuela pública secundaria que era especialista en artes plásticas. Ahí yo aprendí todo. Y siempre lo valoré en su momento y siempre quería hacerlo, pero me dedicaba a otra cosa. Era moza de bar aquí en Brasil. Y de a poco fue el tema del idioma. Había hecho un curso, viví muchos años y bueno, pero siempre estuvo. Intenté en la Figueroa Alcorta estudiar, hice hasta tercer año, pero lo mío iba más allá. A mí me gustaba hacerme las herramientas. A mí me gustaba confeccionarme. Hoy estoy grande, lo vengo haciendo últimamente con todo. Me hago todo. Las herramientas, los cuchillos, todo lo que más puedo. Me fabrico yo los punzones. Me fascina. La importancia es que en un momento en mi vida en que perdí mi familia, cosas de la vida, obviamente, las personas se van, pasan para otro plano, y me ha levantado como nunca, porque nos encontramos el pasado en este presente y bueno, nos mantenemos por ahí. Por eso tiene esa importancia. Es medio espiritual la cosa, pero es esencial, porque a mí me sirve y yo sé que tiene que ser así. Vida accionaria. Las palabras y la vida. Vida accionaria. La vida de las palabras. Vida accionaria.